Saludos desde Brasil. Efectivamente, el accidente conmocionó a todo nuestro país. El avión de la pequeña línea aérea Voe Paz había despegado en Cascavel, en el estado de Paraná, con destino al aeropuerto internacional de Guarulhos, el más grande de Brasil. En Vinhedo, ciudad ubicada a menos de 80 kilómetros de Sao Paulo, dio un giro brusco y cayó. Según una plataforma de monitoreo de vuelo, perdió 4.000 metros de altura en un minuto. Esta ciudad residencial es conocida por sus casas en condominios de alta gama. Fue en uno de ellos, el Recanto Florido, que se estrelló la aeronave ATR-72. Este modelo tiene capacidad para 68 personas, pero estaban en el vuelo 61. Lamentablemente, todos los 57 pasajeros y 4 tripulantes perdieron sus vidas. Las autoridades locales, entre ellas la Policía Militar, Bomberos y Protección Civil, se desplazaron de inmediato al lugar del incidente. De acuerdo con un pasajero que perdió el vuelo en Cascavel, aunque haya insistido para abordar, otras 9 personas también tuvieron la fortuna de no entrar en el avión hacia Guarulhos. Eso sí es lo que podemos llamar el destino. Desde Brasil, Dan Cister para Telearuba. Aunque fue elegido el mejor jugador del mundo en el 99 y haya sido coronado campeón en el Mundial del 2002, Rivaldo Vítor Borba Ferreira nunca tuvo una vida de estrella internacional. Él es un tipo que poco le gusta aparecer en las portadas, menos aún hacer críticas. Pero la decepción con el fútbol de la selección brasileña es tan grande en todo el país que ni el tímido crack del Barcelona se queda callado. Cuando está jugando Brasil, veo que ya no nos respetan como antes. Eso ha pasado porque nosotros estamos imitando la manera de jugar de las selecciones de Europa, al contrario de lo que siempre sucedió. Totalmente era o contrário antes, ¿no? Efectivamente, la situación es bien distinta a la de la época en la que Rivaldo lució la camiseta amarilla y también la azulgrana. Entre incontables momentos históricos en su carrera está el triunfo del Barça ante Valencia 3-2 en el 2001. Fue un juego difícil. Fue un partido complicado. Tuve la felicidad de anotar los 3 tantos, uno de ellos de chilena al final. Luego de recibir un excelente pase del holandés Frank de Boer, pero no sabía que saldría con tanto efecto. Realmente fue imposible para Cañizares atajarlo. Esa bola no. En la final del Mundial en Japón y Corea, Rivaldo participó en los 2 goles del fenomenal Ronaldo. En uno de ellos no necesitó ni siquiera tocar el balón para entrar a la historia. Cuando vino la pelota hacia mí, yo escuché a Ronaldo avisarme para dejarla a él. Me moví al frente para recibirla por si quería pasármela, pero la dominó muy bien y logró anotar el gol. Y consiguió hacer el gol. El partido de Brasil ante Alemania nos encanta recordar. Ya el del Mundial 2014, reportó desde Brasil Dan Cister para Telearuba. Amenaza de un ataque a Israel por parte de Irán y otro de Hezbollah desde el Líbano aumenta a medida que pasan las horas. Ambos han hecho pública su intención de actuar en respuesta directa a las operaciones ejecutadas por Israel en sus territorios, mientras Estados Unidos lidera esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones. Cualquier escalada solo hace que todos los problemas de la región sean más difíciles, y uno de ellos es el conflicto en Gaza y los esfuerzos para lograr un alto al fuego. Y el incremento de tensiones dificulta nuestros esfuerzos diplomáticos, que se ven frustrados. Espero que Irán esté prestando atención y sean conscientes para no hacer algo que perjudique las perspectivas de un alto al fuego o aumente las tensiones regionales. La televisión estatal iraní empezó a preparar a la población para lo que podría ser un nuevo ataque contra Israel tras el asesinato en Teherán del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh. Esto mientras la Organización de Cooperación Islámica celebró este miércoles una reunión de emergencia centrada en las crecientes tensiones y cuestiones de soberanía regional. Hoy nos encontramos en un momento crítico en la historia de nuestra Unión, enfrentando una crisis que amenaza con desbaratar décadas de esfuerzos diplomáticos y hundir a nuestro mundo en un conflicto más profundo. Israel aseguró que está preparado para responder a los ataques y advirtió que la respuesta sería desproporcionada si la población israelí resulta lastimada. Estamos en alta preparación de defensa en todas las áreas. Algunas medidas están ocultas y otras son visibles al público. La fuerza y la resiliencia del pueblo israelí es un asunto clave. En todos los aspectos, en cualquier tipo de campaña, estamos preparados
para tomar las decisiones operativas adecuadas. El enemigo está intentando psicológicamente sembrar miedo, creando narrativas y tratando de intimidar. Israel recibió ayuda de Estados Unidos y sus aliados regionales en abril para detener el ataque que Irán lanzó en ese momento. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Washington para Telearuba. Venezuela amanece sin la red social X y con más presos políticos. El gobierno de Nicolás Maduro ordenó el bloqueo de X por 10 días, alegando que su dueño, el magnate Elon Musk, promueve el odio en el país. Ya antes, Maduro había cargado contra WhatsApp y TikTok con el mismo argumento. El bloqueo, según expertos, tiene consecuencias directas en la población, porque el antiguo Twitter se ha vuelto una plataforma esencial para la difusión rápida de las noticias y además para parte de la conversación pública, en medio de un contexto de alta censura. En las últimas horas también se ha denunciado el arresto de 2 exdiputados opositores que engrosan la lista de arrestos masivos postelectorales, que según el propio Maduro van ya por 2.000. Todo esto ocurre en medio de las denuncias de alteración de resultados electorales. Incluso el Centro Carter aseguró en una entrevista con la agencia AFP que tras analizar los números disponibles, las actas, junto a organizaciones y universidades, confirman al opositor Edmundo González como ganador de las presidenciales del 28 de julio. El Centro Carter agrega que no hay evidencia de que el sistema electoral de Venezuela fuera blanco de un ataque informático, tal y como lo han denunciado Maduro y el fiscal general de la Nación. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez Rabascal de La Voz de América para Telearuba.